Si algo abunda en One Piece son los pasados de los personajes, los cuales justifican en su gran mayoría sus comportamientos actuales. Cada Mugiwara ha vivido su propia historia antes de unirse a la tripulación y la verdad que en su gran mayoría son bastante tristes y complicados. Por eso hoy voy a hacer arder internet, voy a ordenar el pasado de cada Mugiwara de menos trágico a más y me molaría leer también vuestras opiniones al respecto. Porque de verdad os digo que hacer este vídeo me ha costado horrores, ha sido más complicado ordenarlos de lo que os puede parecer de primeras. Pero gente, antes de empezar con el vídeo, deciros que Pull & Bear nos ha enviado un paquete de su nueva colección de One Piece. La verdad que yo ya lo he visto, he probado algunas prendas como por ejemplo este de aquí, que me parece una de las mejores que han sacado, y vamos a reaccionar a ella porque a partir de ahora Pull & Bear es sponsor del canal. Han sacado una colección que la verdad me parece espectacular. Quizás muchos de vosotros ya habéis visto alguna prenda como por ejemplo esta de Zoro, que la verdad le han puesto como un relieve que queda genial en cada una de las camisetas. Mira, estas dos primeras son de Zoro, esta segunda, fijaros el relieve que tiene por la parte delantera y por detrás tiene un diseño del espadachín que creo que está bastante molona. Evidentemente que tenemos alguna camisetilla de, por ejemplo, Kaido. En cuanto a los diseños son espectaculares, fijaros el Yonko como queda aquí, brutal. Evidentemente también tenemos alguna de Luffy, como no podría ser de otra forma. Este es un Luffy, el Luffy de Wano. Y por último he dejado esta para el final porque es mi segunda favorita, esta top 1. Esta es brutal porque fijaros, tiene por delante este relieve que bueno, como siempre me parece espectacular. Y luego tenemos por detrás este diseño de Luffy, que bueno, ¿qué os puedo decir? No sé, todas me gustan, pero si me tuviera que quedar con dos sería con esta y con esta. Así que ya sabéis, si os ha gustado alguna de estas camisetas que habéis visto, en la descripción tendréis un enlace directo a la página de Pull & Bear, empresa que bueno, lleva bastantes años ya sacando colecciones de anime. Y bueno, a partir de ahora estarán colaborando en el canal pues con la colección de One Piece. Y ahora sí que sí, dicho esto, comencemos con el vídeo. Usopp. Como buen personaje de One Piece, su infancia no fue especialmente bonita. Su padre le abandonó de pequeño y en parte a causa de todo esto su madre acabó muriendo, aunque eso no hace que Usopp odie a su padre. De hecho, le admira por haber seguido su sueño y haberse convertido en alguien valiente, el cual es el sueño de Usopp, probablemente gracias a Yasop. Después de que su padre se fuera, Usopp tuvo que cuidar a su madre. Ahí empezó a contar las mentiras que cuenta a día de hoy, para levantarle los ánimos. Corría gritando que Yasop había vuelto y que se los llevaría a él y a su madre, aunque ella era consciente de que eso era mentira. Incluso después de morir, Usopp siguió corriendo por el pueblo diciendo que se acercaban los piratas. Siempre que podía visitaba a escondidas a su amiga Kaya, la poseedora de la mansión que siempre estaba enferma, y le contaba historias para que se animara, aunque estas historias parece que poco a poco se están convirtiendo en realidad. Por lo que como veis, sí, su padre lo abandonó y su madre murió, pero tampoco me parece el pasado más triste de un Mugiwara. No porque no sea triste, simplemente porque lo que viene es todavía más triste. Franky. El verdadero nombre de Franky es Cutiflam, siendo Franky el nombre que le dio su amigo Iceberg. Franky nació en algún lugar desconocido del South Blue y fue abandonado hace 26 años por sus padres en la ciudad de Water 7, donde se quedó con el Gyojin Tom y Iceberg, aprendiz de Tom. Ambos trabajaban en Tom's Workers, un taller de carpintería. Por aquel entonces Franky pasaba los días intentando crear barcos de guerra capaces de derrotar a un rey del mar. En esta época los piratas de Roger visitaron a Tom durante su viaje. Kosuke Oden invitó a Franky a unirse a la tripulación, pero este rápidamente rechazó la oferta, ya que no confiaba en los piratas al ser abandonado por sus padres piratas en el pasado. Cuando Franky tenía 12 años, el gobierno vino para arrestar a Tom por la construcción del barco del rey de los piratas, el Oro Jackson, pero fue exculpado al hacer un trato con el juez alegando que en 10 años construiría el tren marítimo. Al final tardó un poco más, pero Tom terminó con esta construcción. El gobierno tenía la intención de perdonar a Tom por eso, pero se interpuso por medio Spandam, líder del CP5. Este, bajo las órdenes del gobierno mundial, buscaba los planos del arma ancestral Plutón, que según su información estaban bajo custodia de Tom. Spandam robó los Battle Franky y los utilizó para destruir el barco judicial que venía a exculpar a Tom, culpando a la Tom's Workers. Durante el segundo juicio, Tom hizo otro trato con el juez. Los hechos acontecidos ese día serían perdonados por la construcción del tren marítimo, y a cambio él sería condenado por la construcción del Oro Jackson. Así, Iceberg y Franky quedarían en libertad. El juez aceptó y el resto de los trabajadores fueron liberados. Franky, incapaz de admitir lo que estaba sucediendo, golpeó en la cara a Spandam y a varios miembros del CP5, además de interponerse en la vía del tren marítimo que llevaba a Tom a prisión. Por desgracia, evidentemente, fue atropellado y sufrió unos daños considerablemente graves porque casi acaba muriendo. Por suerte, Franky reparó su cuerpo a partir de la chatarra que encontró en un barco abandonado y se convirtió en el cyborg que conocemos a día de hoy. Abandonó el nombre de Cutiflam
adoptando la identidad de Franky y regresó a Water 7. Cuando supo que seguía con vida, Iceberg le pidió que ocultara los planos de Plutón que Tom le había dejado y que ahora tendría que ser mucho más maduro, ya que tenía una decisión muy importante en sus manos: o destruir estos planos como finalmente hizo, o dárselos al gobierno mundial y ocasionar un inminente caos. Si he puesto este pasado como uno más trágico que el de Usopp es principalmente por un motivo, y es que por su culpa entre comillas el gobierno mundial fue capaz de acabar con Tom. Es un peso que Franky siempre llevará consigo. Jinbe. Este es probablemente el personaje con el pasado más largo debido a su edad y experiencia. Jinbe creció en el orfanato que se convirtió en el distrito Gyojin, junto a Arlong, Macro y Fisher Tiger. Al cabo de poco tiempo, Jinbe y Arlong le dieron a Fisher Tiger un cordial saludo cuando volvió a la isla después de haber atacado la Tierra Santa de Mariejoa y convertirse en un enemigo oficialmente por el gobierno mundial. Gracias a eso, Jinbe renunció al ejército y se unió a los Piratas del Sol capitaneados por Fisher Tiger. Jinbe despreciaba la marina por pasar por alto la esclavitud y decir que la liberación de los esclavos era considerado un delito. Fisher Tiger tuvo una discusión con Jinbe y Arlong diciéndoles que no matarían a los seres humanos, de lo contrario sería rebajarse a su nivel. Tiger siguió diciéndole que su objetivo final era la liberación de los oprimidos y no convertirse en asesinos a sangre fría. Cuando Arlong planteó la sugerencia de infundir miedo en los seres humanos mediante el uso de la crueldad, Jinbe lo golpeó en la cabeza. Más tarde, Tiger habló con Jinbe solo y le transmitió sus preocupaciones por Arlong al ser demasiado despiadado. Unos años más tarde, los Piratas del Sol llegaron a una isla donde estaba una antigua esclava de Mariejoa llamada Koala. Los habitantes no tenían ninguna manera de devolver a la niña a su tierra natal, por lo que le pidieron a los Piratas del Sol que la llevasen. Después de tomar a la muchacha, Jinbe mostró empatía por ella al ver cómo fue traumatizada. A medida que pasaba el tiempo, la niña y los Gyojin se cogieron cariño entre ellos. Sin embargo, cuando llegaron a su ciudad natal, los Piratas del Sol fueron emboscados por los marines, causando que Jinbe y los otros Gyojins abandonaran el barco y robaran una embarcación de la marina. Por desgracia, Fisher Tiger fue gravemente herido durante la batalla. Después de escapar de los marines, todos los miembros de los Piratas del Sol rodearon la cama de Fisher Tiger mientras confesaba su pasado como esclavo y cómo odiaba a los humanos, hasta que al final acabó muriendo. Después de la muerte de este personaje y la captura de Arlong, Jinbe se hizo cargo de su legado y se convirtió en el nuevo capitán de los Piratas del Sol. Mientras leía un periódico explicando la muerte de Tiger, Jinbe notó que Arlong había mentido sobre cómo murió. Los Piratas del Sol lucharon contra más enemigos, pero Jinbe siguió la voluntad de Tiger de no matar a nadie. Un día el gobierno mundial invitó a Jinbe a convertirse en un Shichibukai. Jinbe le dijo a su tripulación que estaba pensando en aceptar esta invitación y así poder fortalecer el vínculo entre humanos y Gyojins. Con la inclusión de Jinbe a los Shichibukais, Arlong fue liberado de Impel Down, pero él mostró su resentimiento hacia Jinbe y le dijo que iba a ser el capitán de los piratas de Arlong. Arlong sinceramente le dijo a Jinbe que lo matara si quería detenerlo, o este haría lo que le plazca. Tras una pelea que tuvieron, Jinbe y Arlong tomaron caminos diferentes, provocando indirectamente que Arlong causara el temor en la isla de Nami. Tiempo después hubo un alboroto en la isla Gyojin cuando un Tenryubito llegó a la isla. Jinbe y sus nakamas estaban presentes. Los antiguos esclavos intentaron matarle, pero la reina Otohime los detuvo, y luego le pidió al pueblo no pasar su odio a sus hijos. Después de escuchar sus palabras, Jinbe recordó las últimas palabras de Fisher Tiger. Cuando la reina se vio amenazada por el noble que estaba protegiendo, Jinbe fue testigo de la capacidad de Shirahoshi de llamar a los reyes marinos. Jinbe se sorprendió mucho y Otohime acompañó a Tenryubito a la superficie, mientras la población de la isla esperaba ansiosa que ella volviera. La reina regresó sana y salva y con el apoyo del mundo. Le tocó a los habitantes de la isla Gyojin y obtuvo su apoyo y sus firmas. Sin embargo, un día la caja que contenía todas las firmas de repente fue quemada y Otohime recibió un disparo, provocando de nuevo toda esa discriminación entre humanos y Gyojins que parecía no encontrar un final. Con el tiempo vimos como Jinbe salvar a su hermano de Impel Down conllevó problemas serios para una de sus nakamas actuales, algo que le pesa muchísimo al Mugiwara porque él sabía perfectamente que esto es lo que pasaría si dejaba a Arlong libre. Como bien se dice, ojos que no ven, corazón que no siente, y esto le pasó factura a Jinbe. Luffy.
Luffy es de los pocos personajes que tiene dos pasados. A ver, técnicamente tiene simplemente un pasado, pero que se cuenta en dos partes en la historia. Al ser el protagonista es lógico que se le dé más importancia que cualquier otro personaje y tiene sentido estos dos flashbacks, aunque no es precisamente el Mugiwara con un pasado más triste. Realmente tampoco podrían considerarse del todo tristes, al menos a partir de cierto acontecimiento de Rosa. El primer pasado fue todo lo que vivió con Shanks en el bar de Makino. Shanks era un pirata al cual Luffy admiraba y aún admira. Gracias a él, Luffy quiso hacerse a la mar a vivir aventuras, pero como Shanks no le aceptaba en su banda, decidió que tendría su propia tripulación, la cual le prometió que acabaría superando la suya. Al decir esas palabras, Shanks le dio el sombrero de paja que perteneció al mismísimo Goldie Roger. Pero antes de eso hubo un altercado en ese bar. Apareció un bandido que quería beber algo, pero la banda de Shanks había agotado todos los suministros. Le ofreció la poca bebida que le quedaba, pero el bandido se enfadó y se la reventó, manchando todo el suelo que Shanks limpió al sentirse culpable. Luffy se tomó eso como una ofensa y se enfadó muchísimo, tanto con el bandido como con Shanks. Después de eso se comió la Gomu Gomu no Mi, o eso pensábamos en ese momento, ya que en Wano se reveló que realmente es la Hito Hito no Mi modelo Nika. Después de eso fue a buscar venganza por humillar a su amigo Shanks, pero el bandido era más fuerte que él. Cuando apareció Shanks a ayudar a su pequeño amigo, soltó una frase increíble: no importa cuál sea la razón, no perdonaré a nadie que le haga daño a mis amigos. Entonces Lucky Rook le disparó a su subordinado del bandido y este, al verse en peligro, huyó llevándose a Luffy en barca. Ahí apareció un rey del mar que se comió al bandido y se habría comido a Luffy de no ser porque apareció Shanks y sacrificó su brazo para salvar a su amigo, usando el haki del conquistador para intimidar al monstruo y ahuyentarlo. El segundo pasado se mostró después de la muerte de Ace y se vio lo que vivió con él y Sabo desde que le odiaban hasta ser hermanos. Este y así es el punto de inflexión por el cual lo he decidido ponerle en este momento del top. Garp, enfadado con Luffy y Shanks, se llevó al pequeño Mugiwara a las montañas Corvo para que su amiga Dadan lo cuidase. Ahí conoció a Ace y Sabo, que le odiaban mucho porque les parecía tonto y pesado. Después de 3 meses de persistencia tratando de seguir a Ace, Luffy finalmente llega a la Great Terminal, un lugar lleno de basura en el cual escucha que Ace y su amigo Sabo ahorraban una gran cantidad de dinero para su propio barco pirata, para poder hacerse la mar cuando fueran mayores. Luffy aparece donde ellos y dice que quiere ser un pirata también. Ace y Sabo atan a Luffy en un árbol y dicen que deben matar al Mugiwara para mantener su secreto a salvo, pero ninguno sabe cómo hacerlo. Ellos escuchan que alguien se acerca y desatan a Luffy y se esconden. Era Porchemi de los piratas de Blue Jam, el cual atrapa a Luffy, quien grita el nombre de Ace. Entonces Porchemi se llevó a Luffy para interrogarlo, pero Luffy no le dijo nada del dinero de Ace y Sabo. Ya en el bosque, Ace le preguntó a Luffy por qué no le dijo a Porchemi sobre el paradero de Ace y el tesoro. Luffy le dice que quiere ser su amigo. Este hecho conmovió tanto a Ace como Sabo y los tres se hicieron amigos. Mientras hacían un simpa en un restaurante, un hombre gritó el nombre de Sabo y les dijo a sus amigos que ese hombre era su padre, un noble. Después de eso y una discusión sobre quién sería el capitán, a Ace se le ocurrió la idea de brindar juntos con Sake, convirtiéndose en hermanos. Aunque un día el padre de Sabo contrató al capitán Blue Jam para traer de vuelta a Sabo y deshacerse de Luffy y Ace. Al final Sabo se tuvo que alejar de ellos para salvarles. Unos días más tarde hubo el incidente de la Great Terminal, la cual acabó reducida a cenizas. Dogra entonces les dice que en la búsqueda de Ace y Dadan se fue a la ciudad y vio un bote en el que estaba Sabo, pasando al lado del barco de un Tenryubito. Como no le hizo ninguna reverencia ni nada, el Tenryubito se sintió ofendido y le disparó al bote de Sabo. Aunque esta muerte no muerte perdió su impacto en el arco de Rosa, en el que se descubrió que Sabo no murió ese día, ya que por suerte o destino fue rescatado por Dragon y se unió al ejército revolucionario, ese momento fue muy duro para un niño como lo eran Ace y Luffy. Pasado triste, sí, de hecho muy triste, pero ha perdido peso a día de hoy, por lo que esto ha hecho que baje posiciones en este top. Zoro. El pasado de Zoro fue uno de los primeros que se nos mostró en la historia, cosa lógica teniendo en cuenta que fue el primer personaje en unirse a la banda, pero eso no hace que su pasado fuera fácil. Zoro creció en la villa Shimotsuki. Cuando era un niño de 10 años usaba el estilo de 2 espadas y entrenaba en el dojo de la villa, donde destacó por su fuerza e incluso derrotó a personas mayores que él. Sin embargo, la única persona a quien no era capaz de derrotar de ninguna manera era Akuina, la hija del maestro del dojo, la cual tenía un año más que él. Tras ser derrotado 2000 veces a manos de Akuina, Zoro la retó a un duelo privado y con la condición de que usaran espadas de metal, no de madera. Akuina aceptó y volvió a derrotarle.
Zoro empezó a llorar de frustración porque no podría cumplir su sueño de convertirse en el mejor espadachín si no era capaz de vencer a Kuina. Ella también se puso a llorar diciendo que también quiere convertirse en la mejor espadachín del mundo, pero su padre le dijo que las mujeres maduraban más débiles que los hombres y que ella ya estaba comenzando, por lo que no podría ser la mejor del mundo. Zoro le gritó y dijo que no era verdad, que no debería de decir eso porque ella lo podía vencer, y que si un día él la vencía no quería que dijeran que le ganó por ser hombre en lugar de haberla superado por sus propios méritos. Después de todo lo vivido entre ellos, se prometieron mutuamente que alguno de los dos se convertiría en el mejor espadachín del mundo. Por desgracia, ella no será capaz de cumplir esa promesa, ya que falleció al día siguiente cargando una piedra para afilar su espada, y posterior a esto, cayó por las escaleras. Hay una teoría que da otra explicación. Se ve que en Japón se suele usar la expresión caerse por las escaleras como sinónimo de suicidio, y debido a que no se vio el momento de su muerte y Zoro se enfadó con Kuina preguntándole por qué había hecho eso, esa teoría explica por qué Zoro dijo esto. Y tendría sentido que hubiera recurrido a suicidio, teniendo en cuenta lo que su padre le decía por ser mujer. Después de eso, Zoro le pidió al padre de Kuina que le diera la espada de ella, la Wado Ishimonji, para convertirse en el mejor espadachín por los dos, cosa que aceptó, y así Zoro empezó a usar el estilo de las tres espadas. Personalmente estoy medio convencido de que en algún momento su pasado se desarrollará más, seguramente cuando se convierta en el mejor espadachín del mundo. Que se muera tu máximo rival y amiga es triste de por sí, pero saber o suponer que ésta ha pasado por un complejo que tenía y que no fue una muerte natural, a día de hoy considero que tiene un pasado muy triste, pero que hay otros muy guaras que sufrieron más que él, como por ejemplo Chopper. Este es un reno que siempre sufrió discriminación por parte de su manada, ya que fue el único que nació con una nariz azul. Un día toda la manada estaba recogiendo frutas para comer, y Chopper se encontró con la Hito no Mi. Ya que no sabía siquiera que era una fruta del diablo, la comió y entonces se convirtió automáticamente en su forma híbrida. Esto causó que la manada lo expulsara definitivamente. Dándose cuenta de su inteligencia, intentó involucrarse con los humanos, pero siempre lo rechazaban porque le temían, ya que cuando quería hablar con ellos, lo hacía en su forma humana, lo cual le hacía parecer un monstruo, así que siempre le tiraban rocas u otros objetos, incluso intentaban cazarlo. Un día de estos, de hecho, Chopper se topó con el Dr. Hiruluk, quien le dijo que no estaba dispuesto a cazarle, sino a acogerlo y curarle sus heridas. Hiruluk acogió a Chopper curándole y dándole el nombre de Tony Chopper por un reno de un cuento infantil. Además, Hiruluk le regaló su sombrero característico. Chopper aprendió muchas cosas del doctor, como el comportamiento humano, también que si tienes fe puedes hacer lo que quieras y que ser pirata es lo mejor que podrías hacer. También enseñó la importancia de una Jolly Roger. La de Hiruluk era una calavera con dos fémures cruzados y con pétalos de cerezos de flor. Además consideró esa bandera como un símbolo de convicción que desafía lo imposible. Después de un año, Hiruluk expulsó a Chopper de su casa diciendo que estaba curado, pero en verdad es que quería que no le viera morir, ya que estaba enfermo. Fue a ver a la doctora Kureha, una amiga suya, y esta le confirmó su diagnóstico. Entonces le pidió el favor de entrenar a Chopper como médico. Chopper se dio cuenta de la enfermedad de Hiruluk y fue en busca de una seta que creía milagrosa y que podría curar su enfermedad. Finalmente Chopper encontró esta seta y se la dio a Hiruluk. Este lloró de alegría por ver lo valiente que fue Chopper al buscar esta receta, a pesar de que Hiruluk sabía que esta era venenosa. Igualmente se tomó una sopa que se hizo con esta seta. Ese mismo día le dijeron a Hiruluk que el Ishii 20, un grupo de médicos del reino de Wapol, se habían puesto enfermos y él fue a salvarlos hasta el castillo del rey. Kureha fue a buscarle a su casa, pero se encontró a Chopper, quien le contó lo de la seta. La doctora, sabiendo lo que Chopper había hecho, lo golpeó y los dos fueron a intentar detener a Hiruluk. Cuando este llegó al castillo se dio cuenta de que Wapol le había tendido una emboscada y que en verdad los médicos estaban bien. Viendo que los médicos no estaban enfermos, Hiruluk se quedó tranquilo y alegre, se despidió de todos no sin antes soltar una de las mejores frases de One Piece. ¿Cuándo crees que muere una persona? ¿Cuando su corazón es atravesado por una bala? No. ¿Cuando sucumbe a una enfermedad incurable? No. ¿Cuando bebe una sopa con setas venenosas? No. Una persona muere cuando es olvidada. Después de todo lo sucedido, Kureha adoptó a Chopper como un discípulo, siguiendo la voluntad de su amigo. Sin dudas creo que este pasado es espectacular e inolvidable. Sanji.
El caso de Sanji es curioso, ya que al menos por ahora es el único Nakama de Luffy con 2 flashbacks, que además se presentaron en un orden inverso. Primero se enseñó un flashback y años más tarde podríamos decir que se mostró la precuela del primero. El primer pasado de Sanji en orden cronológico fue cuando era un niño muy pequeño, antes de marcharse de su tierra natal. Nació en el North Blue, en el seno de la familia Vinsmoke, quienes eran los reyes del reino del Germa. Cuando Sora, su madre, estaba viva, Sanji le preparaba comida. A pesar de que la comida no estaba en buen estado, Sanji la hizo sonreír y ella decidió que comería solo lo que él había hecho para ella, provocando un interés muy grande en Sanji por la cocina. Con el tiempo, su madre acabaría falleciendo cuando Sanji aún era un niño. El padre, Vinsmoke Yuch, reveló su ambición de conducir el Germa 66 en combate y comenzó a entrenarlos. Mientras que los hermanos de Sanji sobresalían en sus ejercicios y sus cuerpos evolucionaban, Sanji continuamente iba fracasando. Esto le convirtió en un blanco fácil para sus hermanos, quienes le pegaban con regularidad. Un día Yuch encontró a Sanji sirviéndole comida a una rata en su habitación, le gritó que dejara de hacerlo y le dijo que entrenara aún más duro si quería ser tan fuerte como sus hermanos. Con el tiempo Yuch aseguró que Sanji nunca crecería y decidió ponerle una máscara de hierro y encerrarlo en un calabozo para siempre, anunciando a su ejército que su hijo había muerto, dándole incluso una despedida en forma de funeral. A pesar de estar encerrado, quiso aprender a cocinar en la celda, ahí fue donde se enteró acerca del All Blue. Cuando sus hermanos se enteraron de la verdad, fueron en varias ocasiones a darle más palizas, siguiendo con ese bullying por simplemente ser diferente. Después de eso, Reiju, sin que la viera nadie, le trataba sus heridas. Al llegar a East Blue, Sanji le confesó a Reiju que deseaba convertirse en un cocinero, si pudiera escapar del reino del Germa, y ella le ayudó a escapar abriendo los barrotes de su celda. Sanji aprovechó la oportunidad y fue a buscar las llaves para quitarse la máscara de hierro, encontrándose con su padre, quien le reveló que le daba igual si escapaba, ya que le veía como un fracaso, y le pidió por favor también que jamás se identificase como un Vinsmoke, que se arrepentía de él. 2 años después de dejar a su familia, con 10 años trabajaba como cocinero en el barco Orbit en el East Blue. Un día Zeff, un pirata y su tripulación atracaron ese barco. Sin embargo, ambos barcos quedaron atrapados en una tormenta repentina y se hundieron. Zeff logró salvar al joven Sanji de ahogarse y se lo llevó a una roca muy por encima del mar. ¿Pero por qué hizo esto? ¿Por qué salvó a Sanji? Porque antes de la tormenta, Sanji había contado su sueño de encontrar el All Blue, sueño que también tuvo Zeff algunos años atrás. A pesar de haberse salvado, había poca comida para ellos. Tenían algunas raciones de comida, pero no había vegetación ni animales. Solo había 2 bolsas, una enorme llena de tesoros que no servía para comer y otra más pequeña pero llena de comida. Zeff le dio a Sanji la bolsa de comida, quedándose él con la grande, pero sin decirle la verdad. Le hizo creer que su bolsa grande también tenía comida y al ser él el adulto, su estómago era más grande y por lo tanto necesitaría comer más. Mucho tiempo después, un Sanji en un muy mal estado decidió matar a Zeff para robar su comida para poder comer. Sin embargo, cuando cortó el saco de Zeff en un ataque de furia al ver que su bolsa seguía completamente llena, descubrió la verdad. Para su horror, se dio cuenta de que Zeff se había comido su propia pierna para salvarlo, cosa que en el anime no mostraron, pero sí en el manga y en el live action. Zeff confesó su nuevo sueño de abrir un restaurante en el mar, ya que a menudo no tenía comida en alta mar. Poco después apareció un barco que les salvó de la muerte. Debido a esta dura experiencia, Sanji se comprometió a nunca negar la comida a una persona hambrienta, tal y como vimos nada más conocer al personaje. El hecho de que Zeff sacrificara su comida por Sanji y su sueño de encontrar el All Blue me parecen una maravilla narrativa, pero si a eso le sumas todo lo que conocimos en Whole Cake con su familia, evidentemente mejora muchísimo más al personaje. De hecho, hay una frase en Thriller Bark bastante infravalorada que antes de que Zoro se sacrifique ante Kuma, Sanji le dice al tirano algo así como: el día que la marina conozca mi nombre, el problema más grande de la banda seré yo, Sanji, así que toma mi vida en lugar de la de este espadachín. Nami. Ahora es el turno de la gata ladrona Nami, la navegante de la banda, quien sin dudas algunas ha tenido uno de los pasados más duros de todo One Piece. Nami es una huérfana de guerra que fue encontrada cuando era un bebé por Belamer. Esta se llevó a Nami y a Nojiko a Villa Kokoyashi, criándolas como si fueran sus hijas. Nami se aficionó desde bien pequeña a dibujar mapas y a la navegación, así que soñaba con dibujar un mapa completo del mundo. Sin embargo, Belamer solo les daba lo justo para sobrevivir, ya que no tenían mucho dinero y no podía permitirse nada más que lo estrictamente
estrictamente necesario, así que Nami no podía pagar libros de navegación, por lo que a menudo los robaba a la librería del pueblo. Un día Belamer le dio a Nami uno de los vestidos de Nojiko y Nami se ofendió, ya que ella quería su propia ropa y no la ropa usada de Nojiko. Esto provocó una discusión entre ella y Nojiko, durante la cual Nami dijo que no consideraba a Nojiko como una verdadera hermana. Eso enfadó tanto a Belamer que le dio una bofetada. Nami se marchó diciendo que deseaba ser adoptada por gente rica. Belamer se sintió muy mal y decidió ahorrar algo de dinero para preparar la comida favorita de Nami, y envió a Nojiko a buscar a su hermana mientras ella preparaba la comida. Mientras Nojiko y Nami estaban fuera, el infame pirata Gyojin Arlong se apoderó de las islas Konomi, llegó a Villa Kokoyashi e impuso una cuota económica a todos los adultos y niños de la aldea para poder vivir. Ya que Belamer no podía pagar la cuota mensual de toda su familia para vivir, Arlong la utilizó como ejemplo para demostrar a los habitantes del pueblo lo que les ocurriría si alguna vez iban contra él o no pagaban la cuota. Tras un intento fallido de revertir la situación, Arlong asesinó brutalmente a Belamer ante los ojos de Nami y Nojiko. Arlong descubrió los mapas que había dibujado Nami y le parecieron tan buenos que decidió secuestrarla y obligarla a convertirse en cartógrafa para su tripulación. Arlong llegó a un acuerdo con Nami. Si ella le conseguía 100.000 berries, él liberaría su pueblo y se marcharía. Esto animó a Nami a trabajar duro y robar para poder comprar la isla Kokoyashi a Arlong. Nami pasó entonces los siguientes 8 años haciendo mapas para Arlong y robando tesoros a los piratas para poder comprar de nuevo su hogar. Sin embargo, no salió como ella esperaba, ya que cuando por fin pudo reunir los 100.000 berries, Arlong la vendió a un marine llamado Nezumi, diciéndole que había robado todo ese dinero y haciendo que todo ese esfuerzo no sirviera para nada, llenándola de tristeza y frustración hasta el punto de clavarse un cuchillo varias veces en el tatuaje de Arlong. Después de eso, y como todos ya sabéis, Luffy le agarró la mano, le puso el sombrero y derrotó a Arlong. Aún así, esos 8 años fueron traumáticos para ella, sobre todo por ver morir a su madre y tener que estar trabajando con su máximo enemigo, que está obligando a su pueblo a pagar por vivir, para que después de tantos años llegues y tengas que ver cómo este te traiciona. Brook. Brook es uno de los personajes que peor lo ha pasado en su vida. Se unió a los piratas de Rumbar liderados por el capitán Yorkie. Tiempo después, antes de entrar a la Grand Line, se encontraron con una ballena bebé enorme, la cual llamaron Laboon. Brook la apreciaba mucho por ser tan juguetona con la tripulación y porque se alegraba mucho cuando Brook tocaba el violín. Sin embargo, por ser tan pequeña, Yorkie decidió abandonarla hasta que se hiciera más grande y pudiera ayudarlos en combate. Brook nunca quiso dejarla y Laboon lo siguió hasta cruzar la Reverse Mountain. En ese lugar, los piratas Rumbar encontraron a Crocus, el vigilante de los Cabos Gemelos y antiguo médico de los piratas de Roger. Finalmente la tripulación decidió dejar a Laboon en este lugar al cuidado de Crocus. Todos los piratas Rumbar le hicieron la promesa de volver a verla una vez más, pero justo antes de llegar al Nuevo Mundo, el capitán Yorkie se enfermó de gravedad, por lo que tuvo que dejar la tripulación, ya que el médico no conocía la enfermedad que tenía y que probablemente sería mortal. Yorkie fue trasladado de regreso a West Blue y Brook ocupó el puesto de capitán temporalmente. Cuando llegaron a Florian Triangle, los piratas Rumbar enfrentaron a un mortal y poderoso enemigo. Se atacaron con flechas envenenadas. Con el tiempo, todos los miembros empezaron a morir a causa de las flechas envenenadas. Antes de eso, por eso, tocaron una última canción que Brook grabó en un dial de sonido. Antes de morir, Brook había comido la fruta Yomi Yomi no Mi, la cual se activó al morir, permitiendo al alma de Brook regresar a su cuerpo, pero la niebla del Florian Triangle le impidió encontrar su cuerpo rápidamente. Al final lo encontró, pero ya estaba hecho huesos. Brook pasó 50 años vagando en la mar a bordo de su barco, triste y solo, con toda su tripulación derrotada. Estar 50 años solo ya es una auténtica locura, es mucho más tiempo que el tiempo que han estado vivos la gran mayoría de los Mugiwaras. Pero lo que es peor es ver morir a toda tu tripulación siendo el capitán y sin poder hacer nada al respecto. Recordad cómo sufrió Luffy cuando Kuma les separó en Sabaody, viéndose como un inútil al no ser capaz de defender a los suyos. Eso mismo le pasó a Brook, pero viéndolos caer delante suyo y con una grabación de voz de ese momento que tendrá que entregar a Laboon, para decirle que solo él ha podido cumplir su promesa. Nico Robin. Sin duda alguna, Robin es, en mi opinión, la Mugiwara que peor lo ha pasado. Nacida en Ohara, en una isla del West Blue, venía de una familia de arqueólogos. Su padre se hizo a la mar mientras la madre de Robin estaba embarazada en busca de los Poneglyph, pero murió, y su madre, Nico Olvia, no Olivia como todo el mundo dice, dejó a Robin a los 2 años en Ohara para ir en busca de la verdadera historia como lo hizo su marido. La dejó al cuidado de la mujer de su hermano, Roji, quien fue negligente y abusó de Robin, dejándole muy claro una y otra vez que no la
querían en la familia. Ella siempre se quedaba esperando algún tipo de cariño, pero parecía no llegar nunca. Su fruta del diablo asustaba, haciendo que muchos de los niños se burlasen de ella. Los adultos no ayudaban tampoco, incluso les decían a sus hijos que siguieran burlándose de ella. Así fue como empezaron a llamarla la niña demonio. Los únicos amigos que ella tuvo en su infancia fueron los estudiantes a cargo del profesor Clover. Cuando esta tenía 8 años, Robin pasó un examen de arqueología y fue invitada a formar parte del árbol del conocimiento. Sin embargo, cuando anunció que se integraba al grupo para conocer la verdadera historia, los arqueólogos la reprimieron y le dijeron que estudiar el siglo vacío estaba prohibido y castigado por el gobierno mundial. Robin les reveló que había usado sus habilidades para espiarlos y que por eso sabía que ellos estudiaban secretamente el siglo vacío en la base del árbol del conocimiento. Eso aterrorizó a los arqueólogos y provocó que el profesor Clover la regañara muy duramente, amenazándola con expulsarla si lo volvía a hacer o si los delataba. Aunque Clover lo hizo realmente porque no quería meter a una pequeña niña de 8 años en un crimen tan grande como este. Robin salió corriendo y allí conoció a Jaward y Saul, quien parecía que había naufragado. Los dos se hicieron amigos de inmediato y Robin le continuó visitando durante los siguientes días. Saul le explicó varias cosas de la vida, por ejemplo, el reír, que hace que las personas se sientan mejor. Al cuarto día Saul iba a partir, pero decidió quedarse un poco más y Robin le reveló el nombre de su madre, Olvia. Cuando Saul escuchó este nombre se sorprendió y comprendió que estaba en O'Hara. Le reveló a Robin una realidad aterradora. La Marina estaba preparando un ataque a O'Hara con la intención de eliminar a los eruditos de ese país, haciendo una Booster Call. Y esto es exactamente lo que sufrió Nico Robin durante su infancia, una Booster Call que acabó con todos los habitantes de O'Hara. La única superviviente de ese lugar fue ella misma, Nico Robin. Ella pudo escapar gracias a Kuzan, pero fue testigo de la destrucción de su isla natal y la aniquilación de toda la gente que conocía, incluso su madre. Incluso Saul murió, entre comillas, ante sus ojos. Después de eso se pasó muchos años vagando de un lugar a otro, siempre huyendo de la gente por miedo a que la abandonasen o la vendiesen al gobierno mundial. Ese era el pan de cada día de Robin. Sin ninguna duda, son muchos años de un sufrimiento inimaginable, sobre todo para una niña normal como lo era Robin. Y esto ha sido todo por hoy, Nakamas. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, un vídeo bastante largo hablando de todos los pasados de cada uno de los Mugiwaras y ordenándolos de menos a más trágicos. Me gustaría leer vuestro top en los comentarios porque la verdad que no es nada fácil ordenarlos así, pero si os tengo que ser 100% humilde, creo que ha quedado bastante bien. Creo que el orden más o menos es lógico. También os tengo que ser sinceros y mientras que estaba haciendo el guión he tenido que ir pues cambiando posiciones porque al principio pensaba una cosa y luego pensaba otra. Así que me repito, dejadme en los comentarios vuestro top de menos a más trágicos. Dicho esto, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, dejar un like, un comentario, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima, adiós.